Un silencio sepulcral envolvió la sala del tribunal de Nueva York cuando una mujer alta, morena e impecablemente vestida dio un paso al frente, con los ojos encendidos de furia. Todos se giraron para presenciar lo impensable. En un solo y veloz movimiento, la amante alzó una mano temblorosa y abofeteó a la esposa embarazada en pleno rostro. Los jadeos resonaron contra las paredes revestidas de madera. El millonario, sentado en la mesa de la defensa con un traje italiano que valía miles de dólares, se puso de pie de un salto. Su brazo extendido señaló directamente a la amante. En sus labios, una orden tan inesperada como contundente. Nadie podía saber que aquel instante desataría una avalancha de secretos impactantes que cambiarían para siempre la vida de todos en esa sala. Santiago Herrero era un hombre acostumbrado a tener el mundo en la palma de su mano. Hijo de un poderoso magnate naviero, heredó un vasto imperio que transportaba mercancías por todos los continentes. A los 36 años, Santiago había vivido una vida de privilegios, llena de galas de etiqueta, vuelos transatlánticos en jets privados y círculos de influencia donde todos sabían su nombre. Sin embargo, bajo la superficie de sus meticulosamente lustrados zapatos, yacía una inquietud que ni toda su colosal fortuna podía aplacar. Lucía Herrero, de soltera Millares, era la esposa de Santiago. Había crecido con humildad en un pequeño pueblo llamado Roslyn Heights, rodeada de colinas onduladas y arroyos tranquilos. Su madre, Catalina Millares, era una maestra jubilada que había criado a Lucía sola, inculcándole bondad, educación y astucia. Cuando Lucía conoció a Santiago en una cena benéfica local, donde ella servía entremeses a los donantes adinerados, él quedó instantáneamente cautivado por su dulzura y por el contraste entre su vida sencilla y la suya, extravagante. Aquella noche, Lucía reunió el valor para compartir sus sueños, quería fundar su propia marca de diseño de interiores. A Santiago le conmovieron sus aspiraciones, y a ella le atrajo su confianza arrolladora. En pocos meses comenzaron a salir, aunque al principio en secreto, ya que el círculo social de Santiago desaprobaba todo lo que se saliera de lo convencional. Un año después, con la bendición de Catalina Millares, Santiago le propuso matrimonio a Lucía en un restaurante iluminado por velas, con vistas al río Hudson. Lucía no pudo hablar por un momento, abrumada por el amor, sintiéndose como una cenicienta moderna invitada a una vida de lujo. La boda fue fastuosa. Celebridades se mezclaron con magnates navieros, las cámaras de CNN captaron la sonrisa radiante de Lucía, y los tabloides los proclamaron como la pareja de cuento de hadas de América. Pero no todos los cuentos terminan con un "y vivieron felices para siempre". Bajo la superficie reluciente de fiestas lujosas, eventos filantrópicos y su recién fundada consultora de diseño de interiores, Lucía comenzó a sentir una inquietud persistente. Santiago estaba casi siempre ausente, viajando a Mónaco, Shanghái o Dubái para reuniones de alto nivel. Incluso cuando estaba en casa, parecía atrapado en un torbellino de llamadas con abogados corporativos, corredores marítimos e inversores potenciales. Las cenas íntimas que solían compartir se transformaron en bocados apresurados. El afecto espontáneo se convirtió en conversaciones superficiales. Lucía no solo anhelaba la atención de su esposo, sino también un verdadero sentido de pertenencia en su mundo acelerado y elitista. Y entonces Lucía descubrió que estaba embarazada. Se sintió inmensamente feliz. Al fin, un nuevo capítulo de cercanía podía nacer en su matrimonio. Durante un tiempo, hubo un brillo especial en los ojos de Santiago cuando se lo contó. Aquella noche la abrazó tan fuerte que a Lucía le costaba respirar, pero no quería que la soltara jamás. Sin embargo, en los días y semanas que siguieron, Lucía comenzó a notar llamadas extrañas y mensajes susurrados en el móvil de Santiago. Volvió a mostrarse distante, aún más que antes. Cenas de negocios de última hora y escapadas de fin de semana canceladas se volvieron rutina. Los rumores llegaron poco a poco. Amigos cercanos, vecinos e incluso un primo en Manhattan intentaron advertirle a Lucía que Santiago podría estar teniendo una aventura. Pero ella se negaba a creerlo. Él era Santiago Herrero, el hombre que desafió los prejuicios de su familia para casarse con una chica de Roslyn Heights, el mismo que apoyó su negocio con una convicción inquebrantable. ¿Cómo iba a traicionarla? Y sin embargo, su instinto le decía lo contrario. Una noche, mientras Santiago se duchaba, Lucía vio un mensaje que parpadeó en la pantalla de su teléfono. Era de alguien llamada Dalila. El texto decía: "Te extraño. Por favor, no me hagas esperar.
El corazón de Lucía se hundió. Fue en ese instante cuando comprendió que su matrimonio de cuento de hadas tenía una grieta, tal vez más de una. El miedo le roía el pecho, y una inconfundible sensación de presentimiento le advirtió que su vida estaba a punto de desmoronarse de maneras que jamás habría imaginado. Se llevó una mano al vientre, sintiendo la fragilidad del futuro de su hijo no nacido, y tomó la decisión de indagar más en los secretos de Santiago. No sabía que esa búsqueda de la verdad los arrastraría a todos hacia un drama judicial que capturaría la atención de toda la ciudad, culminando en un enfrentamiento explosivo que nadie olvidaría jamás. Los rumores sobre una misteriosa Dalila Morel se intensificaron. Unas semanas después de que Lucía viera aquel mensaje incriminatorio, recibió una llamada de su amiga de la infancia, Janet Lobo, quien trabajaba en una boutique de lujo en la Quinta Avenida. Janet vaciló al principio, pero finalmente confesó haber visto a Santiago examinando bolsos de diseñador una tarde. Eran bolsos que Lucía jamás elegiría para sí misma. Su estilo era sobrio, inclinado hacia una elegancia discreta, no hacia marcas ostentosas. Pero estos eran bolsos llamativos, pensados para una mujer que disfrutaba ser el centro de atención. Con los dedos temblorosos, Lucía revisó los extractos de las tarjetas de crédito de Santiago a la mañana siguiente, escondida en un rincón tranquilo de la biblioteca de los Herrero. Descubrió compras costosas en joyerías, boutiques de lencería y restaurantes lujosos de los que nunca había oído hablar. Restaurantes en los que, desde luego, nunca había estado con él. La traición le ardía en los ojos y le quemaba el corazón. La magnitud de esas transacciones ocultas hacía que fuera innegable, no eran simples regalos para socios o clientes importantes. Revelaban intimidad y una planificación elaborada. En su intento por evitar que el matrimonio se derrumbara, Lucía decidió enfrentar a Santiago con diplomacia. Eligió un momento tranquilo en el salón de su ático, bañado por el sol. Santiago, encontré estos extractos de tus tarjetas, comenzó con la voz temblorosa. ¿Hay algo de lo que deberíamos hablar? Quería darle la oportunidad de explicarse, de convertirlo todo en un malentendido. Pero Santiago palideció. Titubeó, balbuceó excusas a medio construir sobre cenas de negocios y regalos para clientes de alto perfil. Pero los ojos de Lucía, antes inocentes, ahora solo veían evasivas y culpa. Se dio la vuelta con lágrimas brillando en sus mejillas, presionando una mano protectora sobre su vientre. Ya no podía sostener la fantasía de que todo estaba bien. Decidida a saber la verdad, Lucía contrató a un investigador privado por recomendación de su prima Sarah Davidson, quien vivía en el East Village. El investigador, un profesional discreto llamado Pedro Gallardo, ya había sido contratado por otras mujeres de la alta sociedad en situaciones matrimoniales delicadas. Le prometió a Lucía una investigación exhaustiva, advirtiéndole: prepárate para lo que encontremos. A veces, la verdad duele más que la duda. En pocos días, la infiltración de Gallardo en la vida de Santiago dio frutos. Captó fotos del demasiado cerca, íntimamente cerca, de una morena llamativa frente a un exclusivo salón en Midtown. También obtuvo antiguos mensajes de texto que evidenciaban no solo una aventura física, sino una conexión emocional. La mujer se llamaba Dalila Morel, una influencer en ascenso en redes sociales. Se enorgullecía de su vestuario de diseñador, sus apariciones ante los paparazzi y su historial de novios adinerados. Pero con Santiago, parecía haber encontrado algo diferente, un hombre rico, con un imperio global, aparentemente dispuesto a financiar todos sus caprichos. El asombro de Lucía se transformó en rabia, y luego en una tristeza profunda en cuestión de segundos. Sentada en la pequeña oficina de Gallardo, observaba las imágenes y los mensajes. Ya no podía ignorar la realidad, Santiago, sin lugar a dudas, estaba con otra mujer. Pero Lucía no lo enfrentó de inmediato. En lugar de eso, se refugió por un fin de semana en la casa de Catalina Millares en Roslyn Heights, confiándole su tormento emocional a la madre que la había criado con fortaleza. Catalina, de cabello gris pero espíritu firme, no le ofreció ilusiones. Tienes que decidir qué es lo correcto para ti y para tu hijo, le dijo. Si Santiago continúa con esto, vas a tener que protegerte. Catalina la aconsejó con ternura, aunque con el corazón destrozado al ver a su hija en semejante estado. Así que Lucía regresó al ático de los Herrero con una determinación renovada. Consultaría a una abogada de divorcio de primer nivel en Manhattan llamada Sandra Blanes. No tomaría decisiones precipitadas, pero estaría preparada. El bienestar de su hijo por nacer,
su futuro como madre, era la fuerza que la impulsaba. Lo que Lucía no sabía era que, al dar estos pasos, estaba encendiendo una cadena de eventos que desembocaría en uno de los espectáculos legales más escandalosos en la memoria reciente de Nueva York. Y en el centro de todo estaría Dalila Morel, astuta, glamurosa y peligrosamente temeraria. Dalila Morel no era simplemente una mujer de gustos costosos. Era una maestra de la manipulación. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Texas, utilizó su belleza deslumbrante y una ambición feroz para escalar en la escala social. A mediados de sus 20, se había reinventado como influencer en Manhattan, con una presencia en redes sociales que no dejaba de crecer. Parte de su encanto virtual provenía de su habilidad para mostrar una vida de lujo, regalos caros de admiradores, vacaciones exóticas y fiestas interminables en la ciudad que nunca duerme. Cuando Dalila conoció a Santiago Herrero en un evento benéfico en Soho, lo reconoció de inmediato como un hombre importante. Había algo en su porte, en su aura de confianza, como si no solo dominara la sala, sino toda la ciudad. Dalila se propuso cautivarlo, y en el transcurso de varios meses, su ofensiva de encanto dio frutos. Se convirtió en la mujer a la que le escribía a medianoche después de un vuelo agotador, a la que escapaba para disfrutar de brunches con champán en el exclusivo Hidden Bistro. Santiago, solitario, cansado y sediento de emoción, se vio atrapado en la órbita de Dalila. Lo que comenzó como una vía de escape impulsiva pronto se transformó en un enredo precario. Dalila sabía perfectamente que existía Lucía Herrero. La veía como una chica provinciana y sumisa que había tenido la suerte de tropezar con la riqueza. En conversaciones privadas con su amiga y también influencer Natalia Oeste, Dalila hablaba de Lucía con desdén, asegurando que no tenía ni la profundidad ni la fortaleza para retener a un hombre del calibre de Santiago. En su mente, Lucía era irrelevante, solo un peldaño más en la escalera que ella estaba destinada a superar. Estaba convencida de que las fortunas y los afectos de Santiago terminarían por pertenecerle por completo. A pesar de la renuencia de él a cortar lazos del todo con su esposa, Dalila creía que era solo cuestión de tiempo, especialmente una vez naciera el bebé. Sin embargo, el embarazo le inquietaba. Un hijo significaba un vínculo tangible entre esposo y esposa, un lazo que podría complicar sus ambiciones. Esa lucha interna la llevó a presionar a Santiago con mayor fuerza, exigiendo gestos más grandes de compromiso, joyas costosas, un ático para ella sola, demostraciones públicas de lealtad. Publicaba fotos crípticas en sus redes, una imagen sin descripción mostrando una nueva pulsera de diamantes o vislumbres de la silueta de Santiago, para alimentar rumores de que estaba saliendo con alguien importante. Quería que el mundo viera que ella era más que una simple trepadora social. Quería que Lucía, si es que observaba, se sintiera impotente ante su ascenso imparable. Santiago, mientras tanto, estaba atrapado en un lodazal moral y emocional. Sabía que Lucía tenía un corazón puro, que siempre había creído en él. Pero con Dalila experimentaba una adrenalina, una sensación de vida, de imprudencia y libertad que hacía años no sentía. El embarazo complicaba todo. Tenía pesadillas con perder a Lucía, con ver su reputación arruinada. Sabía que su padre, Ricardo Herrero, podría desheredarlo si la infidelidad se hacía pública, sin mencionar el dolor indescriptible que causaría a Lucía. Atrapado entre la culpa y la tentación, Santiago intentó terminar discretamente la relación. Pero Dalila no estaba dispuesta a ser desechada. Se lanzó en arranques emocionales, lo amenazó con exponerlo a través de sus enormes plataformas sociales, y a veces desaparecía por días solo para reaparecer dramáticamente, sollozando en su oficina. En un momento de debilidad, Santiago le ofreció una mensualidad para mantener todo en discreción. Dalila, siempre estratégica, aceptó. Esto solo lo ató más a sus manipulaciones, y ella continuó atrayéndolo cada vez que intentaba alejarse. Eventualmente, los pasos discretos de Lucía hacia el divorcio y la participación de la prestigiosa abogada Sandra Blanes llegaron a oídos de Dalila. Era un desarrollo que, en teoría, debería haberla emocionado. Las acciones legales de Lucía parecían anunciar el fin del matrimonio. Y sin embargo, la amante se sintió amenazada de una forma nueva. Temía que si Lucía se divorciaba de Santiago, podría asegurarse una indemnización millonaria que dejaría a Dalila con solo las sobras de la fortuna Herrero. En resumen, Dalila creía que debía actuar con audacia, incluso sabotear a Lucía si era necesario, para asegurar su posición. Pero nadie podría haber previsto hasta dónde llegaría, ni que la batalla final se libraría en un tribunal público,
con el mundo como testigo y Lucía llevando en su vientre al hijo de Santiago. Los siguientes pasos de Lucía fueron meticulosos. Se sentó con su abogada, Sandra Blanes, en una sala de conferencias ubicada en lo alto de las bulliciosas calles de Manhattan. Ventanales de piso a techo inundaban de luz natural la mesa de madera pulida. Sandra, una mujer de mediana edad con reputación de defender a los más desfavorecidos, observó a Lucía con una intensidad que rozaba la preocupación maternal. «Voy a necesitar cada prueba que tengas», Lucía dijo con una voz firme pero compasiva. «Registros financieros, mensajes de texto, cualquier indicio de infidelidad de Santiago. Cuanto más claro sea el patrón de traición y mala conducta, más fuerte será nuestro caso». Lucía tragó saliva. La idea de construir un caso legal contra su propio esposo le resultaba surrealista. Ella había querido una familia amorosa, no una batalla judicial prolongada. Pero por el futuro de su hijo por nacer y por su propia dignidad, sabía que debía seguir adelante. Le entregó a Sandra una carpeta cuidadosamente organizada con los informes del investigador privado, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y las transcripciones de mensajes. Sandra alzó una ceja, impresionada por el nivel de detalle. «Has hecho la tarea», comentó, hojeando las fotos de Santiago y Dalila. Luego miró el pequeño vientre de Lucía y suspiró. «No puedo prometerte que esto será fácil». Una semana después, Santiago Herrero fue notificado con los papeles de divorcio en la sede de su empresa. La escena, embarazosa y escandalosa, ocurrió cuando un notificador con cara de pocos amigos le entregó un sobre oficial frente a varios miembros desprevenidos de la junta directiva. La noticia se propagó por los pasillos en cuestión de minutos y desató el pánico en Santiago. Rápidamente llamó a Lucía, suplicando una conversación en persona. El encuentro se llevó a cabo en un discreto café cerca de Gramercy Park. Lucía llegó sola, a pesar de que Sandra le había aconsejado llevar un testigo incluso al investigador como protección. Santiago vestía un traje oscuro, su corbata torcida y la mirada cargada de vergüenza. Intentó disculparse, esquivando cualquier admisión directa de culpa. Pero Lucía no se conmovió. Ya se habían derramado demasiadas lágrimas. «Nunca quise que esto llegara tan lejos», dijo Santiago, con la voz tensa. «Simplemente, me sentía perdido, Lucía». Los ojos de ella brillaron con furia. «¿Perdido? ¿Mientras yo cargaba con nuestro hijo? ¿Eso es lo que tú llamas estar perdido?», respondió Lucía, con voz firme. Santiago intentó tomarle la mano, pero ella se retiró con frialdad. Lucía le informó que la próxima vez que hablaran sería a través de sus respectivos abogados. En medio del viento arremolinado de Manhattan, con bocinazos de taxis y transeúntes apresurados rozándolos al pasar, Santiago comprendió que estaba al borde de perder lo único que nunca pensó que perdería, su familia. A medida que pasaban los días, la tensión no hizo más que escalar. Sandra Blanes presentó una demanda de divorcio completa, citando diferencias irreconciliables derivadas de la infidelidad de Santiago. A insistencia de Lucía, el bienestar del hijo por nacer se convirtió en el eje del caso: manutención, custodia futura y la porción legítima de los bienes. El abogado de Santiago, Gerardo Pérez, un litigante agresivo con fama de representar a multimillonarios, respondió con una contrademanda que intentaba limitar las exigencias de Lucía. Así, quedó planteado el escenario para un enfrentamiento judicial sin precedentes. Lo que ni Lucía ni Santiago sabían era que Dalila ya estaba urdiendo sus propios planes. Había oído hablar del proceso de divorcio formal tanto por boca del propio Santiago como por el incesante chismorreo de su círculo de influencers. Dalila se sentía entusiasmada con la posibilidad de que Lucía quedara fuera de la vida de Santiago, pero también alarmada por las posibles consecuencias legales, un juicio que podría dejarlo financieramente debilitado o, peor aún, resentido al punto de cortar el estilo de vida lujoso que ella había llegado a considerar suyo. El hijo lo complicaba todo. Dalila pronto comprendió que necesitaría una carta más fuerte bajo la manga si quería mantener el control sobre Santiago, o extraer mayores recursos en caso de que él intentara liberarse. Una simple citación judicial había desencadenado una marea de declaraciones, mociones y reuniones confidenciales en las oficinas de los despachos más prestigiosos de Nueva York. Lucía, embarazada y emocionalmente desgastada, empezó a forjar una resolución de acero. Lo que ignoraba era que Dalila, con su astucia oportunista, ya había puesto en marcha un engranaje que acabaría con todas ellas: esposa, amante y abogado, frente a un juez,
en uno de los casos más sensacionales de la memoria reciente de la ciudad. Y eso solo sería el principio. El enfrentamiento que se avecinaba encendería las columnas de chismes durante meses. Mientras tanto, en el ático de Dalila, un lujoso apartamento parcialmente financiado por Santiago, se desarrollaba un drama completamente distinto. Dalila caminaba de un lado a otro sobre los suelos de mármol mientras Natalia Oeste, su confidente más cercana, bebía champán recostada en un sofá de terciopelo. Las luces de la ciudad las enmarcaban a través de los ventanales que iban del piso al techo. Este era el estilo de vida que Dalila se negaba a perder. Se había vuelto adicta a las fiestas resplandecientes, las compras interminables en la Quinta Avenida y la posibilidad de codearse con la élite de Manhattan. Ahora, con el divorcio de los Herrero en marcha, su posición era inestable. ¿Y si Santiago pierde una fortuna con este divorcio?, preguntó Natalia, girando la copa en su mano. Podría darte menos, o peor, nada. Dalila se giró con los ojos entrecerrados. No voy a permitir que eso pase. He invertido demasiado en esta relación. Santiago me lo debe. Natalia se encogió de hombros. No te debe nada si decide que eres un riesgo. Necesitas tener con qué apretarlo, chica. Dalila mordió su labio, pensativa. Durante semanas había estado recopilando cuidadosamente su propio arsenal, capturas de pantalla de mensajes privados, grabaciones de voz de conversaciones íntimas con Santiago e incluso algunos vídeos que mostraban con detalle hasta dónde había llegado él para mantenerla feliz. Algunos eran románticos, otros francamente escandalosos. Sabía que, si el equipo legal de Lucía accedía a ese material, podrían fortalecer aún más su caso por adulterio y daños financieros. Pero si Dalila jugaba esas cartas primero, amenazando con filtrar el contenido a los tabloides, podría asegurarse una compensación sustancial para ella misma. Natalia la observó fijamente. ¿Entonces, vas a chantajearlo? ¿Entonces, vas a chantajearlo?, preguntó Natalia, dejando a un lado su copa de champán. Había un leve temblor de preocupación en su voz, una conciencia clara de que Dalila quizás estaba cruzando una línea peligrosa. Pero Dalila rió, aunque la risa no le llegó a los ojos. Yo no lo llamaría chantaje, es negociar desde una posición de poder. Es solo negocios, Natalia. Él mismo me enseñó eso. Sin embargo, el plan de Dalila iba mucho más allá de una simple extorsión financiera. Estaba profundamente celosa del embarazo de Lucía. En su mente, ese bebé era la carta más poderosa de Lucía, una garantía de permanecer en la vida de Santiago y, probablemente, de heredar una porción significativa del imperio Herrero. Dalila quería destruir esa ventaja. Empezó a trazar un plan que consistía en retratar a Lucía como emocionalmente inestable, quizá incluso incapaz de criar a un hijo. Si lograba probar que Lucía era una pareja desequilibrada, tal vez los tribunales no tomarían sus demandas con tanta seriedad. En los días siguientes, Dalila alimentó a blogs de chismes con historias manipuladas. Se rumoreaba que Lucía había sufrido una crisis nerviosa, que estaba fuertemente medicada, que era una oportunista buscando provocar lástima. Ninguno de estos rumores tenía fundamento real. Pero Dalila conocía el poder de la opinión pública. Si las acusaciones calaban aunque fuera en parte, la imagen de Lucía podría quedar dañada. Y Santiago, en su confusión, podría inclinarse más hacia ella. O al menos eso creía. Mientras tanto, Santiago se encontraba al borde del colapso. Cargaba con la presión del divorcio, la exigencia del directorio de los Herrero de mantener intacta la reputación del imperio naviero, y los constantes ruegos de Dalila para seguir financiando su vida de lujo. Una tarde, tras largas reuniones con su junta directiva y agotadoras llamadas con sus abogados, Santiago encontró a Dalila esperándolo en el vestíbulo de su torre corporativa. Ella le agarró el brazo sin importarle las miradas sorprendidas de los empleados. En un pasillo apartado, lo enfrentó con un ultimátum. O te mantienes a mi lado, o hago públicos todos los secretos que me has contado. El miedo se le clavó en el pecho. Trató de razonar con ella, pero Dalila se acercó aún más, sus labios temblorosos, susurrando. He luchado demasiado para llegar hasta aquí, Santiago. No creas ni por un segundo que me voy a ir en silencio. Santiago comprendió, en ese momento, que se enfrentaba a dos oponentes formidables, la rectitud moral de Lucía, respaldada por una abogada brillante,
y la astucia despiadada de Dalila, alimentada por su sed de poder e influencia. Intentar manejar ambas era ya casi imposible. Pero nadie imaginaba cómo escalarían los eventos que se avecinaban, ni que culminarían en una audiencia judicial que captaría la atención de todo Nueva York. En ese tribunal, la amante y la esposa embarazada colisionarían de la forma más impactante imaginable. Pasaron varias semanas hasta que el caso Lucía Millares Herrero contra Santiago Herrero llegó ante un juez para las audiencias preliminares. Ambos equipos legales habían presentado múltiples mociones, y la honorable Jessica Ufrerieda, una jueza experimentada, conocida por su estilo directo, fue asignada al caso en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Las cadenas de Court TV mostraron interés, dada la alta notoriedad de Santiago, aunque el equipo de Lucía intentó mantener el proceso lo más privado posible. Aún así, los tabloides no quitaban la mirada del caso, e incluso se rumoraba que el equipo de Oprah Winfrey había tomado nota de esta escandalosa saga. En la mañana de la audiencia, Lucía llegó al juzgado vestida con un sobrio vestido de maternidad negro que abrazaba discretamente su creciente vientre. Iba acompañada de su madre, Catalina, y de su abogada, Sandra Blanes. El pasillo del tribunal estaba repleto de reporteros. Los flashes y las preguntas gritadas seguían a Lucía mientras ella caminaba con la barbilla en alto, negándose a ofrecerles el espectáculo que buscaban. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era inquebrantable. Lo hacía por su hijo. Santiago llegó minutos después, flanqueado por su abogado Gerardo Pérez y dos guardaespaldas. Su porte habitual, sereno y seguro, parecía tenso, aplastado por la gravedad del día. El silencio que descendió entre los presentes al verlo pasar lo decía todo, esperaban drama. Y el drama, sin duda, estaba por venir. Y entonces, apareció la figura final, Dalila Morel. Vestía un llamativo vestido de diseñador con escote profundo y tacones de vértigo. Un silencio distinto recorrió la galería. Mientras avanzaba por el pasillo de mármol, sin el menor intento de ocultarse, se esparció un murmullo. ¿Qué hace aquí? Su presencia en la audiencia no era necesaria, pero las intenciones de Dalila estaban claras, quería insertarse en la narrativa. Quería dejar su huella pública. Dentro del tribunal, repleto hasta el último banco, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucía se sentó de un lado. Santiago, del otro. Y justo detrás de él, Dalila. Los abogados tomaron sus lugares. La jueza Frerieda entró, su toga ondeando al caminar, y ordenó a todos ponerse de pie. Una vez sentados, revisó sus notas y se acomodó las gafas. Veo que tenemos una audiencia preliminar sobre la manutención conyugal, manutención infantil y ciertas peticiones de medidas cautelares, dijo. Gerardo Pérez se levantó primero, hablando en representación de Santiago. Intentó argumentar que Lucía estaba exagerando en sus demandas, solicitando una compensación económica mucho mayor a lo justo. Su tono era medido, casi como si las heridas emocionales de Lucía fuesen simples notas al pie en una transacción financiera. Sandra Blanes respondió sin titubear, con una lógica firme. Lucía tiene un reclamo completamente legítimo, dado el adulterio descarado de Santiago y su dependencia económica del ingreso conyugal durante el matrimonio. La batalla apenas comenzaba. También está esperando un hijo suyo, lo cual requiere una mayor protección financiera, dijo Sandra, sin rodeos. Mientras los argumentos iban y venían, Lucía atrapó la mirada de Dalila al otro lado de la sala. Los ojos de la amante ardían con algo parecido al triunfo, como si cada declaración restara dignidad a Lucía. El malestar en el estómago de Lucía se duplicó, una mezcla inquietante de ira y vulnerabilidad. La jueza Frerieda pidió un breve receso para revisar documentos. La tensión que flotaba en la sala se volcó hacia el pasillo, donde Lucía y Catalina se agruparon junto a Sandra para discutir estrategia. Santiago se retiró a una esquina con Gerardo Pérez, visiblemente agobiado. Dalila, sin embargo, decidió confrontar a Lucía directamente. Se apartó del lado de Santiago con un aire desafiante. ¿Disfrutando de toda la lástima que estás recibiendo?, soltó con voz baja, pero envenenada. Lucía se quedó inmóvil. Le tomó toda la fuerza del mundo no reaccionar impulsivamente. Catalina dio un paso adelante, colocándose protectora junto a su hija, pero Dalila ignoró por completo el gesto. Ya era hora de que Santiago encontrara a alguien más acorde con su estilo de vida, susurró, con una arrogancia goteando en cada palabra.
El corazón de Lucía ardía de furia y desolación. Ten un poco de respeto, musitó. Estoy esperando un hijo suyo. Dalila soltó una risa despectiva, mirando el vientre de Lucía. Eso no lo va a atar a ti para siempre. La tensión era eléctrica. Pero nadie pensó que escalaría a violencia física, al menos no todavía. Cuando el alguacil anunció la reanudación de la audiencia, todos regresaron a la sala. Si Lucía hubiera sabido la tormenta que estaba por desatarse, quizá habría pedido algo más que la compañía de su madre. Las semillas del caos ya estaban sembradas, y en cuestión de minutos florecerían en un incidente que dejaría a todos atónitos. La audiencia continuó. La jueza Frerieda revisaba meticulosamente los argumentos presentados. Hizo varias preguntas incisivas a Santiago sobre discrepancias en sus declaraciones financieras, algunas de las cuales sugerían costosos regalos que no aparecían en los registros oficiales. Santiago balbuceó medias verdades. Dalila, desde su asiento detrás de él, se removía con incomodidad, lanzando miradas venenosas hacia Lucía cada vez que se mencionaban los gastos dirigidos a una persona no identificada. Lucía luchaba por mantenerse serena, con las manos temblorosas aferradas a su vientre. Respiraba con dificultad, pero constante. Estaba allí por su hijo, y debía resistir. La jueza cerró un expediente con un chasquido firme. Voy a emitir una decisión preliminar sobre la manutención conyugal, anunció, pendiente de declaraciones adicionales. Las siguientes palabras podían determinar la estabilidad financiera inmediata de Lucía. Y para Dalila, tal vez marcarían el comienzo de la pérdida de su gallina de los huevos de oro. Pero antes de que la jueza pudiera continuar, Dalila se puso de pie, una violación absoluta de la etiqueta judicial. Su señoría, dijo, en un tono a medio camino entre la desesperación y el atrevimiento. Creo que usted merece saber la verdad sobre Lucía Herrero, sobre su estado mental. Los murmullos estallaron en la galería. Incluso el alguacil dio un paso adelante, cruzando los brazos, preparado para intervenir. El mazo de la jueza golpeó la madera con fuerza. Siéntese. Usted no forma parte de esta audiencia. Otro estallido y la declararé en desacato, advirtió, con los ojos relampagueando de autoridad. Pero Dalila, ya fuera envalentonada por su indignación o por un subidón de adrenalina, ignoró la orden. Lucía no merece ni un centavo. Escupió, señalando con una uña impecablemente pintada a la esposa embarazada. Lleva años manipulando emocionalmente a Santiago, usando a ese niño como moneda de cambio para. La jueza golpeó el mazo otra vez. Orden. Alguacil, retire a la señorita Morel. Fue entonces cuando Lucía, llevada al límite, se levantó. ¿Cómo te atreves?, exclamó, la voz rota de rabia y dolor. Se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Yo he amado a Santiago desde antes de que él empezara a llenar de regalos a mujeres como tú. Yo estuve a su lado cuando. Nunca terminó la frase. En un movimiento tan rápido como cegador, Dalila se abalanzó sobre ella, cruzando la corta distancia entre ambas. Su palma abierta impactó con violencia contra la mejilla de Lucía. El golpe fue tan fuerte que toda la sala contuvo el aliento. La esposa embarazada retrocedió tambaleante, llevándose instintivamente la mano al rostro. El caos estalló de inmediato. Catalina soltó un grito ahogado. Alguaciles y abogados corrieron. Las cámaras, a pesar de la política de no grabación, empezaron a disparar en ráfaga. Los periodistas, que originalmente solo tomaban notas, llenaban sus blogs a toda velocidad, eufóricos ante el material de portada que se desarrollaba ante sus ojos. La voz de la jueza Frerieda tronó por encima del alboroto. Alguaciles, aseguren esta sala. Detengan a esa mujer. Gritó, señalando a Dalila, que jadeaba con el pecho agitado, con una expresión entre triunfante y pasmada. Los ojos de Lucía, llenos de lágrimas, se fijaron en Dalila con una mezcla de dolor y furia protectora. Su mejilla ardía, pero sus manos instintivamente rodeaban su abdomen, temiendo que el impacto hubiera afectado a su hijo. Antes de que pudieran arrastrar a Dalila fuera de la sala, Santiago se lanzó de su silla. Su rostro había palidecido por completo. Con los dedos temblorosos, señaló a Dalila y rugió con una voz rota por la furia y el miedo. «Basta. No vuelvas a tocar a mi esposa jamás».
Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Las paredes de cristal de su lujoso ático ya no le ofrecían vistas de conquista, sino reflejos de una caída inminente. Las palabras de Santiago resonaron como un trueno. Todos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiese congelado. La autoridad de Santiago, la misma que siempre había usado en sus negocios, emergió de forma visceral y aterradora. La seguridad de Dalila pareció desvanecerse bajo su mirada. Por un instante fugaz, Lucía vio al Santiago que había conocido, al compañero protector que había prometido amarla y cuidarla. Pero toda esa escena parecía una tragedia congelada en el tiempo, Lucía herida, Dalila desbordada de rabia, y Santiago atrapado entre las ruinas de sus propias decisiones. Mientras la adrenalina seguía fluyendo, los alguaciles finalmente inmovilizaron a Dalila. La jueza Frerieda ordenó evacuar la sala. Los reporteros fueron escoltados fuera. En un instante, la audiencia se había convertido en caos, eclipsada por una agresión escandalosa. Y en cuestión de horas, toda la ciudad estaría hablando del incidente. La amante abofetea a la esposa embarazada en pleno tribunal. Ese sería el titular. Pero también, ¿el millonario se levanta y la confronta? Los tabloides devorarían cada ángulo. Mientras tanto, Lucía, Santiago y Dalila se verían forzados a enfrentar las consecuencias de una línea que se había cruzado, y que quizás nunca podría deshacerse. El altercado desató una cascada de repercusiones. En cuestión de horas, los titulares estallaban en los medios más importantes y en redes sociales. Batalla legal de los Herrero, la amante ataca a la esposa embarazada. Los noticieros locales desmenuzaban el incidente segundo a segundo, y aunque las grabaciones oficiales estaban prohibidas, un vídeo tomado por un teléfono móvil se filtró en línea. Internet estalló con comentarios. La mayoría mostraba simpatía por Lucía, condenando la violencia descarada de Dalila. Otros cuestionaban la integridad de Santiago, y un pequeño grupo, probablemente impulsado por fans de Dalila, sugería que Lucía había provocado la escena. La jueza Frerieda, indignada por la interrupción en su sala, programó una nueva audiencia. Esta vez no solo se trataría del divorcio, sino de una audiencia por desacato y posible acusación criminal de agresión contra Dalila Morel. Santiago entró en pánico. Por más que intentara distanciarse de las acciones de Dalila, la opinión pública los asociaba. Inversionistas del imperio naviero empezaron a expresar preocupación. Miembros del directorio murmuraban en privado, preocupados por la reputación y el valor de las acciones. Algunos exigieron que Santiago cediera temporalmente parte de sus responsabilidades hasta que se estabilizara la situación. En su ático, Dalila intentó controlar la narrativa. Publicó un vídeo emocional en sus redes, el rímel corrido con precisión calculada, asegurando que había sido llevada al límite por los insultos de Lucía. Algunos seguidores vieron más allá de la actuación. Los medios más importantes la invitaron a entrevistas exclusivas, pero tras hablar con su abogada, las rechazó, consciente de que cualquier declaración pública podría incriminarla aún más. Aún así, continuó enviando mensajes privados a blogueros de farándula, esparciendo verdades a medias y afirmaciones personales, que Lucía era una cazafortunas, una madre inestable, cualquier cosa para erosionar su credibilidad. Lucía, por su parte, empezó a sufrir ataques de pánico. Cada día traía un nuevo acoso de periodistas acampando frente al vestíbulo de su edificio. Su mayor preocupación era su hijo. El estrés le quitó el sueño, le apagó el apetito. Catalina hizo lo posible por brindarle consuelo maternal, pero los médicos fueron claros. Debía evitar el estrés. ¿Cómo se evita el estrés cuando el mundo entero murmura sobre tu vida más íntima? Sandra Blanes guió a Lucía con firmeza a través del laberinto legal. Solicitaron órdenes de alejamiento contra Dalila, exigieron manutención conyugal inmediata y destacaron la necesidad de un ambiente estable durante el embarazo. La jueza Frerieda, aún indignada por el acto violento, concedió una orden de protección a favor de Lucía, prohibiendo a Dalila acercarse a menos de 150 metros sin enfrentar arresto inmediato. La audiencia de divorcio fue aplazada hasta que se resolviera el caso de agresión. Lucía, con el espíritu magullado, aunque su rostro apenas mostrara huellas, se convirtió en el símbolo de una mujer traicionada, pero decidida a luchar por sí misma. En la sombra, Santiago se enfrentaba a una culpa demoledora.
Intentó visitar el ático de Lucía para disculparse, para suplicar perdón, para mostrar arrepentimiento. Pero Lucía se negó a recibirlo. La postura de Sandra fue clara. Hasta que esto termine, cualquier contacto debe ser a través de mí. Catalina agregó, con voz firme. Ya le has hecho suficiente daño. Déjala en paz. Santiago obedeció. Y, de forma inesperada, sintió alivio al ser rechazado. Fue forzado a confrontar el vacío que lo rodeaba, un vacío que ni los lujos podían llenar. Por las noches, se quedaba solo en la biblioteca de la mansión Herrero, hojeando álbumes de fotos de tiempos más simples. Recordaba la sonrisa radiante de Lucía, como le acariciaba el rostro tras un día difícil. La aventura con Dalila le parecía ahora una persecución hueca, una fuga sin alma. Tal vez se dio cuenta demasiado tarde de que lo que verdaderamente deseaba no era emoción. Era la calidez incondicional de Lucía. Una calidez que quizás nunca volvería a sentir. Mientras tanto, el círculo de fans de Dalila empezaba a achicarse. Marcas suspendieron colaboraciones, patrocinadores se retiraron, y algunos contratos quedaron congelados hasta que se resolvieran sus problemas legales. En privado, Dalila se desmoronaba, lanzaba jarrones de cristal y zapatos de diseñador por su ático. Y en un momento de desesperación, estaba a punto de cometer el error más grande de todos. Dalila llamó una y otra vez al teléfono de Santiago. Él había dejado de contestar. Desesperada, se volvió hacia sus abogados, exigiendo una estrategia que evitara la cárcel y salvara su imagen pública. Pero no existía maniobra legal capaz de borrar por completo el espectáculo que había protagonizado, abofetear a una mujer embarazada en plena sala de audiencias. Un aire de destino inevitable flotaba sobre todos ellos. Se avecinaba otro enfrentamiento. Y cada uno de los implicados se preparaba para una nueva confrontación, una que podría redimirlos, o sellar su destino para siempre. 2 semanas después, la jueza Frerieda convocó una audiencia a puerta cerrada para abordar los cargos de agresión y avanzar en el proceso de divorcio. El escándalo mediático había alcanzado tal magnitud que Frerieda limitó la asistencia al mínimo, las partes implicadas, sus abogados y un equipo reducido de seguridad. En un gesto poco común, la jueza accedió a la petición de Lucía de contar con la presencia de su madre, Catalina, como apoyo emocional. Dada la avanzada etapa de su embarazo y el trauma vivido, la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lucía y su equipo ingresaron al tribunal. Santiago ya estaba allí, con los hombros hundidos. Dalila se sentaba unas filas detrás de él, su habitual teatralidad reducida a casi nada. Llevaba un vestido sencillo, intentando aparentar humildad ante la jueza. Su abogado, Elías McNoche, le susurraba instrucciones, recordándole mantener la compostura. Cuando la jueza Frerieda tomó su lugar, el eco del mazo resonó con autoridad. Señorita Morel, está acusada de desacato al tribunal y agresión. ¿Cómo se declara? El abogado de Dalila intervino de inmediato. No culpable, su señoría. Actuó en defensa propia, tras haber sido provocada. La mandíbula de Lucía se tensó. ¿Defensa propia? La audacia de esa afirmación era insoportable. La mirada fulminante de Frerieda advirtió a Dalila que pisara con cuidado. Luego, se dirigió a la abogada de Lucía. ¿La señora Herrero desea presentar cargos penales? Sandra miró a Lucía en busca de confirmación. A pesar del desprecio que sentía por Dalila, Lucía no deseaba el camino más duro. Preferimos un acuerdo, susurró a Sandra. No quiero un juicio criminal agotador. Solo quiero seguridad para mí y para mi hijo. Sandra comunicó la decisión, y Frerieda sintió. Concedido. Pero la conducta de la señorita Morel sigue siendo reprobable, declaró, mirando a Dalila con severidad. No toleraré violencia en mi sala. Dependiendo de sus acciones hoy, decidiré si se imponen más sanciones. Luego, la jueza centró su atención en el acuerdo de divorcio. Gracias a las pruebas aportadas por Lucía, Frerieda se mostró inclinada a concederle una suma considerable en concepto de manutención conyugal y cuidado futuro del hijo. Las indiscreciones de Santiago pesaban mucho en su juicio. La señora Herrero merece más que una pensión estándar, afirmó. No solo por el imperio que su esposo representa, sino por la necesidad de criar a su hijo en condiciones estables.
La explosión de Dalila en la audiencia anterior había beneficiado irónicamente a Lucía, generando simpatía y repudio por el lío sentimental de Santiago. El abogado de Santiago, Gerardo Pérez, intentó defenderlo, argumentando que Lucía tenía su propia consultora de diseño emergente. Pero Frerieda lo interrumpió con una mano alzada. Un niño está involucrado, señor Pérez. Esto no es negociable. Entonces llegó el momento que Santiago más temía. Frerieda fue directa. ¿Tiene usted intención de seguir apoyando a la señorita Morel financiera o de otro modo después de este divorcio? El silencio llenó la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. Lucía sintió su corazón retumbar en los oídos, sin saber qué respondería. Santiago inhaló profundamente, con la voz temblorosa. Su señoría, tengo la intención de poner fin a ese acuerdo de manera definitiva. Reconozco que esta relación ha causado daño a mi esposa y a nuestro hijo. No tengo intención de seguir vinculado a la señorita Morel. Las palabras cayeron como piedras en el ambiente. Una chispa de dolor cruzó fugazmente el rostro de Dalila, que enseguida fue reemplazada por una furia apenas contenida. A pedido de la jueza, Santiago presentó una declaración formal terminando cualquier apoyo financiero continuo. Solo se acordó una suma única para cubrir los honorarios legales de Dalila y ayudarla a reubicarse. El abogado de Dalila intentó negociar mejores términos, pero la paciencia de Frerieda se agotó. La señorita Morel ya es afortunada de no estar en prisión, dijo con frialdad. Agredió a una mujer embarazada en mi sala. Una palabra más sobre el tema, y lo retiraré a todos. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alivio. No se sentía victoriosa, solo, agotada. Santiago había hecho finalmente una elección clara, para bien o para mal. ¿Frerieda dictó entonces un decreto de divorcio provisional? Lucía recibiría una pensión adecuada y manutención infantil, pendiente de una revisión financiera completa. La custodia del niño, una vez nacido, sería enteramente de Lucía, aunque Santiago podría obtener derechos de visita si cumplía con ciertas condiciones. Al cerrar la sesión con un golpe de mazo, Dalila se levantó de golpe. Ignoró el silencio que cayó como una losa. Miró a Santiago con los ojos llenos de furia agotada y luego giró para encarar a Lucía. Por un momento, pareció que volvería a atacarla, pero el personal de seguridad bloqueó su camino. Con la voz temblorosa, escupió. «Te vas a arrepentir de esto». Y con eso, se marchó del tribunal, sus tacones resonando por el pasillo como ecos de una derrota inevitable. Santiago se quedó inmóvil, la mirada vacía siguiendo su silueta hasta que desapareció. La jueza Frerieda exhaló profundamente. Hemos terminado aquí. Buena suerte a todas las partes. Las palabras de la jueza Frerieda quedaron suspendidas en el aire como un veredicto más allá de lo legal. En los días posteriores, Lucía sintió una oleada de emociones, alivio, tristeza, incluso una punzada de lástima por el camino destructivo que Dalila había elegido. Pero sabía que el drama estaba lejos de haber terminado. Incluso con un acuerdo en mano, su futuro seguiría marcado por las cicatrices de la traición. Aún así, por su hija, Lucía se prometió mantenerse fuerte, sin importar las tormentas que pudieran avecinarse. Las semanas que siguieron a la audiencia a puerta cerrada se sintieron como el silencio suave tras una tormenta violenta. Para Lucía Herrero, aquel silencio no era vacío. Era sagrado. Aunque los tabloides seguían circulando titulares sensacionalistas, la intensidad del foco mediático disminuyó gracias a las restricciones impuestas por la jueza y la orden de alejamiento temporal contra Dalila Morel. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía podía respirar. Con el apoyo constante de Catalina, Lucía se entregó por completo a preparar las últimas etapas de su embarazo. Acudía regularmente con la doctora Elisa Armanza, una obstetra reconocida por su trabajo con embarazos de alto riesgo y alto estrés. Serena y segura, la doctora le repetía que lo estaba haciendo bien y que manejar el estrés era tan vital como la alimentación o el descanso. Lucía incorporó caminatas largas, yoga prenatal y escritura en su diario. Se aferraba a cada patadita, a cada aleteo en su vientre como a una promesa silenciosa, algo hermoso venía en camino. Algo que valía cada gota del dolor que había soportado. Mientras tanto, la tormenta que Santiago había sembrado arrasaba su propia vida. Aunque logró conservar su puesto en la junta directiva de Herrero Global, los miembros del consejo exigieron su renuncia como CEO,
alegando la necesidad de preservar la confianza pública y la integridad corporativa. Fue reemplazado por Mercedes Llanes, una directora operativa veterana que asumió el liderazgo para calmar a los inversores. Despojado de su título y de la ilusión de invulnerabilidad, Santiago se retiró del ojo público y comenzó un trabajo lento y doloroso de introspección. Empezó a escribirle cartas a Lucía. Largas, profundas, confesionales. En ellas, admitía sus faltas, hablaba de la vergüenza que sentía por haber caído en la vanidad y la emoción vacía, y expresaba su deseo de convertirse en un mejor hombre, y sobre todo, en un padre presente. Lucía las leía por las noches, sentada junto a la ventana del cuarto del bebé, con una mano en el vientre. A veces lloraba. A veces rompía las cartas en pedazos. Pero la mayoría de las veces, simplemente guardaba silencio. Sabía que sanar tomaría tiempo. Y aún no estaba lista para repartir perdón como si fuera algo debido. En cuanto a Dalila, desapareció. No más alfombras rojas. No más selfies en áticos ni bolsos de diseñador. Se rumoraba que había huido a Los Ángeles, intentando reconstruir su marca en círculos menores de influencers. Las publicaciones que reaparecieron semanas después estaban lejos de su antiguo glamour, posaba con marcas desconocidas, promovía productos para el cuidado de la piel y tés para adelgazar, mientras los comentarios cuestionaban su relevancia. Los patrocinadores desaparecieron. Los contratos se esfumaron. Sus amigos más cercanos se distanciaron. La que fuera una socialité en ascenso había caído. Y ni la más ingeniosa estrategia de relaciones públicas pudo levantar su estrella caída. De vuelta en Roslyn Heights, Lucía encontró consuelo en lo familiar. Pasaba sus días en la casa de los Millares, donde Catalina preparaba infusiones calmantes y ponía música clásica suave por los altavoces. Lucía transformó la habitación de huéspedes en una guardería pintada en tonos pastel, verde menta y rosa suave, con estenciles de estrellas y nubes elegidos a mano. Cada noche se sentaba en la mecedora junto a la cuna, frotándose el vientre, leyéndole cuentos a la niña que pronto llegaría, creando un mundo cálido donde ambas pudieran volver a empezar. Y entonces, una tarde, alguien golpeó la puerta. El cuidador abrió. Su expresión era indescifrable. Señora Herrero, es Santiago. Está aquí. Lucía levantó la vista del móvil de bebé que estaba ensamblando. Un silencio denso se instaló entre ella y Catalina, quien se puso de pie instintivamente, dispuesta a proteger a su hija. Pero Lucía alzó una mano. Hablaré con él. Santiago estaba en el porche. Era la imagen de la humildad. Había desaparecido el aire de seguridad hecha a medida. Frente a ella solo quedaba un hombre abatido por el peso de sus errores. Sostenía un ramo tembloroso de lirios blancos, las mismas flores que adornaron la mesa la noche en que le propuso matrimonio. Los pétalos se agitaban suavemente en la brisa de primavera. Perdón por presentarme así, dijo, con voz densa. Sé que he perdido cualquier derecho a esperar amabilidad. Solo, quería saber si estás bien. El corazón de Lucía se estremeció. No con perdón. No aún. Pero sí con memoria. Abrió un poco más la puerta y dio un paso al costado. Se sentaron en la sala, donde tantas veces habían hablado de sueños y esperanzas. Ahora, el aire pesaba con todo lo no dicho. He creado un fondo, dijo Santiago con cuidado. Separado del acuerdo legal. Quiero asegurarme de que tú y la bebé tengan todo lo que necesiten, esté yo o no presente. Lucía fijó la mirada en la chimenea vacía. Eso es generoso, dijo, sin emoción en la voz. Santiago continuó, inseguro. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero si hay alguna posibilidad, si existe alguna forma de ser parte de la vida de nuestra hija, haré lo que sea necesario. Lucía no respondió de inmediato. Pero tampoco cerró la puerta. Lucía guardó silencio. Pensó en Dalila. En la bofetada. En la sala del tribunal. En cada mentira que había ido desgastando su confianza. Pero también pensó en el latido del corazón de su hija y en ese anhelo inevitable que algún día tendría por un padre. No sé lo que depara el futuro, dijo finalmente. Pero sé que ella merece un padre que esté presente. No solo cuando sea fácil, no por apariencias, sino cada día. Santiago asintió,
casi con reverencia. Lo estaré. Te lo prometo. Con la ayuda de Catalina y la asesoría legal de Sandra Blanes, Lucía redactó estrictos términos de crianza compartida, visitas supervisadas al principio, sesiones de terapia familiar y una desconexión total con Dalila Morel en todas sus formas. Santiago firmó sin protestar. Y así, en una fresca mañana de abril, tras 10 horas de trabajo de parto, Lucía dio a luz a una niña sana. La llamaron Alegría. Cuando la sostuvo por primera vez, Lucía lloró, no de dolor, sino de alivio. Los diminutos dedos de Alegría se enroscaron alrededor de su pulgar como un susurro del universo. Todo lo que había soportado, cada traición, cada humillación pública, había conducido a ese instante radiante. Santiago llegó al hospital horas más tarde. Se quedó de pie fuera de la habitación durante un largo rato antes de entrar. Cuando finalmente cruzó la puerta, encontró a Lucía acunando Alegría contra su pecho, los ojos cerrados, tarareando suavemente. Santiago se detuvo en el umbral, los ojos vidriosos. ¿Puedo?, preguntó con voz queda. Lucía lo observó detenidamente. Se veía más pequeño, más humano. Asintió. Santiago tomó a Alegría con sumo cuidado, como si estuviera hecha de cristal. Es perfecta, susurró. Lo es, dijo Lucía. Y es mía. Él asintió, comprendiendo el peso de cada palabra. Y yo, me ganaré el derecho de formar parte de su vida, día tras día. Los tabloides, inevitablemente, se enterarían del nacimiento. Publicaron titulares predecibles: nace heredera Herrero tras escándalo judicial. Pero a Lucía no le importaba. Ya no vivía para los titulares. Vivía para Alegría. Afuera, los cerezos en flor de Roslyn-Heights comenzaban a brotar. La primavera había llegado, no con grandes gestos, sino con pequeñas misericordias. El llanto de un bebé, el latido constante de una madre, y un nuevo capítulo floreciendo, lento, pero hermoso. Para Lucía, no se trataba de volver al cuento de hadas. Era el inicio de otro tipo de historia. Una forjada en verdad, en dolor, en resiliencia, y en amor incondicional. Una historia donde ella, y solo ella, sostenía la pluma, mientras el amanecer se abría paso para ella y su pequeña hija. Los ecos de aquella bofetada en el tribunal se desvanecieron con el tiempo, pero sus lecciones quedaron grabadas. A veces, el amor se pone a prueba de las formas más brutales. Y no todos los corazones rotos se pueden reparar. Santiago, humillado y cambiado, se propuso ganarse la confianza de nuevo paso a paso. Dalila, otrora una estrella en ascenso, se convirtió en un recordatorio incómodo de que la ambición sin compasión siempre termina en autodestrucción. Y Lucía, con el corazón marcado pero firme, descubrió una fuerza interior que jamás imaginó poseer. Si esta historia te conmovió, compártela. Quizás alguien que conoces necesite recordar que la vida puede arrojarnos tormentas. Pero también nos da el poder de encontrar el arco iris después. Dale like, suscríbete y ayuda a difundir esta historia para que otros también puedan ser testigos de la fuerza del amor de una madre, y del ajuste moral que espera a quienes lo subestiman. Tu apoyo mantiene vivas estas historias de la vida real. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.